Hoy hemos venido a Inforradio, una sección informativa y de entretenimiento de la Universidad Complutense que se encuentra en el antiguo edificio de la Facultad de Ciencias de la Información. Bajamos hasta la última planta y nos recibe una colorida entradilla que dirige directamente a los estudios, cabinas y oficinas de Inforradio. Inforradio proporciona contenido toda la semana, inclusive los sábados y domingos. Abre todas las mañanas a las 10 con el boletín informativo y a partir de este se abren los diferentes programas. De entre todos estos destacamos Interpolítica, La Nueva Mañana, El Extintor, El Graderío, Hay alguien ahí, A todo volumen y Un café con. Entre ellos intercalan boletines informativos a las horas en punto, además de los informativos de las 11 y la 1. Durante el fin de semana es turno de programas como El Patio, My Moda o Comer y Contar. Al adentrarnos en los estudios, se observa que comienza habiendo oficinas, siendo una de ellas la sala de impresión para los guiones y escaletas. Ese pasillo conduce a la sala central, junto con la cabina de emisión, donde suelen concentrarse la mayoría de colaboradores y coordinadores. Y, continuando hasta el fondo, encontramos más cabinas de grabación para crear cortes, cabecillas, etc. y salas de reunión de los distintos programas. Además, pudimos conversar y conocer a varios de sus colaboradores. Todos ellos son estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual y forman un equipo enorme que hace que funcione todo a la perfección. Charlamos con Manuel Trinidad, coordinador de Inforradio, pero por encima de él está Lola, que es la jefa de toda la radio. También hemos contado con la intervención de estudiantes y colaboradores para nuestras entrevistas, como son David, Ricardo y Nacho. Ya es hora de conocer qué es lo que opinan y piensan nuestros entrevistados, tanto los que dominan el tema de los podcasts, como es la gente que forma parte de la radio, como personas como tú y yo, que consumimos podcasts sin parar. ¿Cómo definirías un podcast? Un formato de audio, bueno, audiovisual incluso, porque ya tiene incluso imagen, en el que nos pueden contar absolutamente cualquier cosa, pues no tiene límites, y que tendría un guioncillo, ¿no? Me imagino, y bueno, cabida para cualquier cosa que se te pueda ocurrir en un corto periodo de tiempo, en lo sonoro, pues puedas enterarte, informarte de un tema en concreto o entretenerte. Pues es un formato muy versátil que aporta la suficiente libertad tanto a los que consumen como a los que crean para dar algo nuevo al panorama. Bueno, pues a lo mejor un mini rato de escucha de un tema que te interese. ¿Qué repercusión tiene un podcast en el panorama actual? Yo considero que tiene mucha repercusión porque habla de 1000 temas en los cuales la gente se puede informar de forma inmediata y tiene muchas posibilidades, no solamente una, ni dos, ni tres, sino que tiene 1000 cosas por donde informarse. Pues creo que tiene mucha repercusión, porque al fin y al cabo en la población joven, ¿no? El sector poblacional más joven, consume este tipo de formatos básicamente porque lo tienen al alcance de su mano. Y como ya digo, como hay muchos temas en este tipo de formatos, bueno, los jóvenes pueden seleccionar el formato que ellos quieran, el tema que ellos quieran, entonces al fin y al cabo tiene mucha importancia porque los jóvenes apuestan más por los podcasts que por la propia información en medios tradicionales. Depende del tipo de podcast, pero yo creo que bastante, sobre todo si hablamos de podcast informativos, ahora la gente suele informarse más de este modo. Si hablamos de entretenimiento, la gente cuando se entretiene busca más el podcast porque está haciendo otras cosas a la vez que escucha. Yo creo que tiene bastante repercusión. ¿Consideráis que el podcast es uno de los posibles nuevos formatos del periodismo? Yo creo que ya lo es. Sí que es verdad que quizá no lo consideraría periodismo porque al final lo puede hacer cualquiera. Entonces creo que está bien para un género dialógico, como quieras llamarlo, pero no para llamarlo periodismo. Sí, claro que sí, claro que sí. Lo único que, claro, que tienen que trabajar, ¿no? Digamos, los medios tradicionales para enganchar a esa población joven en ese tipo de formato, tienen que adaptar bien tanto la información como ese tipo de plataformas, adaptarlas para hacerlas accesibles para cualquier oyente y que de esta forma se pueda consumir información, al igual que entretenimiento. No es que sea uno de los posibles, que ya es un nuevo formato del periodismo. Se hacen cosas de muchísima calidad, en Podimo, en distintas plataformas, incluso en Audible también ahora, Spotify siempre lo ha sabido, y no es que sean posibles, sino que yo creo que ha llegado para quedarse,
convivirán durante mucho tiempo con la radio y es una buena herramienta para empezar y desarrollar ideas nuevas, ¿no? Es muy fácil, muy sencillo, yo creo que mucha gente lo tiene por la mano y gusta además. ¿Consideráis que las plataformas digitales han eclipsado a los medios tradicionales? Si es así o no, ¿por qué? Pues yo creo que sí, de hecho creo que a fin de cuentas ya lo están haciendo. Al final es más la gente mayor la que sigue viendo la televisión y las nuevas generaciones ya dependemos de otros medios. Sí, porque cada vez escucho más el término podcast que el término radio o televisión. De hecho, cuando me dicen de informarme, me recomiendan un podcast antes que la radio y la televisión. Sí, pues porque los medios tradicionales están muy supeditados a la política, están muy supeditados a lo que dice la cadena, a lo que dice su jefe del jefe del jefe y no se pueden salir de ahí. Mientras que en un formato así es tuyo, a no ser que haya una censura de por medio, que también las hay, pero suele ser tuyo, entonces tú puedes expresarte de la forma que quieras y lo que tú quieras. Y no tienes un jefe, eres tú mismo. Entonces, bueno, quien te quiera escuchar te escucha y quien no te quiera escuchar no te escucha, pero no tienes por qué ser ni de un partido ni de otro y puedes meter a todo tipo de personas dentro de ese tema. ¿Consideráis que en este mundo digitalizado en el que cualquiera puede publicar en redes e informar, es necesario que existan personas formadas en el panorama mediático? Obviamente, creo que sí que tiene que estar formadas. Otra cosa es que el uso o el mal uso que se haga de estos medios o la digitalización, como se está diciendo, pues haya hecho que se democratice, que cualquiera lo pueda hacer, pero sin un mínimo de formación en un determinado ámbito, tanto en medicina, científico, deportivo, siempre se tiene que especializar, así que yo creo que sí que se necesita gente especializada. Sin duda, yo creo que sobre todo si queremos adjuntar el término del podcast dentro del ámbito informativo, dentro del ámbito periodístico, creo que sí hay que tener una formación, porque al final si fomentamos que lo haga gente que no tiene formación, acabamos en una dinámica intrusista. Entonces, creo que sí debería haber, pues, como han dicho mis compañeros antes, o cursos o lo que sea, algo de formación mínima. Sí, porque a ver, la fuente es importante, no te puedes creer todo lo que se publica, entonces mejor profesionales y siempre poner el origen de la noticia, porque hay muchos fakes, ¿no? ¿Qué tipo de podcast consumís más? Bueno, yo consumo podcasts que incluyen información, como estos que el diario.es, ¿no? Por ejemplo, tiene un podcast que se llama Un tema al día, bueno, que básicamente te cuenta la información rápida en 2 minutos en un podcast bastante dinámico. Pero luego también escucho podcasts acerca de series, acerca de música, luego también acerca de ¿no? cualquier tema alternativo bueno, que no es lo convencional o lo tradicional, ¿no? Y básicamente eso es lo que escucho. Pues bueno, es difícil, ¿no? Porque durante estos años he escuchado muchos podcasts distintos. A mí sobre todo me gusta mucho la cultura, o sea, yo no escucharía en informativo un podcast como hacen algunas personas, para eso me pongo, no sé, la radio, ¿no? Por eso digo que no ha eclipsado tanto quizás como podemos pensar. Pero me gustan mucho los podcasts de videojuegos, me gusta mucho el Tiene tu mente, por ejemplo, es uno de psicología. En general no diría que me gusta un tema en concreto, diría que me gustan los que lo hacen bien y me llegan y me comunican, ¿no? Creo que un buen comunicador, no importa el tema que haga, y en podcast se nota aún más, ¿no? Entonces sí que es cierto que me gustan que sean cortos, porque no tengo mucho tiempo, pero he llegado a escuchar podcasts de 3 horas. Si alguno considera que eso está bien, pues genial. A mí me gusta que sea más corto, pero bueno, si el contenido es bueno me da bastante igual, la verdad. No muchos, pero los pocos que consumo suelen ser deportivos y sobre todo, ya que estoy, pues digo el que más consumo, que es el Nozcast de La Libreta de Bangal, que es un periodista que hace crítica deportiva. Bueno, yo es que acabo de ser madre, así que consumo podcast sobre crianza de niños, 2 pediatras en casa, cosas así, cosas de niños más bien, porque es la época que me toca vivir ahora. Sobre todo consumo podcast de entrevistas y sobre todo hay un periodista que a mí me gusta mucho que se llama Manuel Javois, que bueno, tiene varios podcasts. De hecho hay uno que publicó hace un par de semanas que se llama Diario se incorpora, de Fundación La Caixa, y está bastante bien. Y sobre todo eso, pues más de entrevista, de conocer gente. Pues consumo sobre nutrición, salud, sobre información fuera de lo convencional que sale en la televisión. ¿Qué tipo de público suele consumir el formato podcast así en general, diríais vosotros?
Hostia. Pues yo siempre he pensado que es como gente joven, tal, no sé qué, pero cada vez estoy viendo que no, en plan, es... La percepción que tenía yo antes de los podcasts y la que tengo ahora es súper distinta. Antes pensaba que era como súper específico, solo había como podcast de ciencia o de libros o de tal. Y ahora que están también en el entretenimiento, hay podcast de prácticamente todo. Yo creo que como que literalmente cualquier persona puede consumir podcast, al igual que todo el mundo escucha música o ve la tele, no sé. Lo veo como muy generalizado. Sí. Al final el público, lo que hemos dicho, al final también el público en general, a lo mejor a nosotros nos parece que es un público joven, porque al final los podcasts que escuchamos nosotros o que nos pueden llegar a nosotros es para público joven, pero hay muchísima gente, como mis padres, que a día de hoy escuchan podcasts y cada vez van a ser más, porque hay mucha gente que lo está descubriendo ahora y bueno, y vamos a subir eso un montón más. ¿Cuáles creéis que son las claves para crear un podcast exitoso? O al menos ¿qué es lo que necesitas para crearte un podcast? Echarle mucha cara. Sí, hay que echarle mazo de cara. En plan, el primer paso para conseguir lo que quieres es el más difícil, porque muchas veces el problema que tiene la gente con la que no llega a nada es que dicen, es que me da miedo hablarle a no sé quién, me da miedo hablarle. Nosotros hablamos a Primavera Sound y dimos el paso de hablarles, y el no ya lo tenemos. Es muy importante dar el primer paso, intentar hablar con gente, moverte, y si no es en Primavera Sound, es en no sé dónde, y si no es en Radio Nacional, es en no sé dónde, y te mueves, y te mueves, y te mueves, y te dan palos, y te dicen que no en 1000 sitios. Nos han dicho que no en 1000 sitios, pero también nos han dicho que sí en muchos sitios. Entonces... Y yo creo que esa cara también se tiene que notar en el propio podcast, en la confianza con la que hablas, porque hay muchos podcasts ahora que tienen también soporte de vídeo, que por eso también yo creo que es una clave del éxito de los podcasts en general, pero tienes que tener algo bastante especial para transmitir solamente con tu voz. En plan, en un mundo tan visual y con tantos estímulos visuales que tenemos, que te pueda llegar a enganchar o entretener algo que sea solo de audio y que no sea de música, yo creo que tiene como mucho trabajo y tienes que tener como algo especial, o si no lo tienes, trabajarlo. Las ideas también son muy importantes. La idea que tengas, siempre hay que buscar algo que se diferencie del resto, que es lo típico que se dice, pero si tú haces tu propuesta y la ves y la lees a la semana y dices, es que esto no, o sea, ya lo han hecho 1000 veces, pues a lo mejor te puede funcionar, y a lo mejor tienes suerte que eres el mejor en haciendo eso, pero si de verdad quieres intentar buscar el tener éxito y el tal, busca una idea original, búscate qué te diferencia del resto. Y si es lo mismo o una idea que se ha hecho ya muchas veces, busca qué es lo que te diferencia, busca unas secciones o hazle juegos o hazle tal o hazle algo o hazlo en un formato. Por ejemplo, hoy he visto un chaval en Twitter que hace entrevistas y las hace por WhatsApp y las sube a Twitter las entrevistas y me parece súper curioso. Es un formato como todo raro, pero yo qué sé, pero pues el chaval pues ahí está, ¿sabes?